Quien le saluda es la licenciada Gabriela Jorge Villanueva. Actualmente trabajo en la Coordinación de Servicios e Inmunizaciones en la Red Integrada de Salud Huaycán, correspondiente a la DIRIS Lima Este, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver aspectos técnicos para la vacunación contra rotavirus, pentavalente y neumococo, ¿sí? Entonces, espero que esta ponencia pueda apoyar a todos y pueda ser también de mutuo aprendizaje, ¿no? Para poder nosotros continuar aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, iniciamos. Lo primero que vamos a iniciar, perdón, un ratito, esto lo voy a desarrollar eso. En cuanto a conocer sobre esta vacunación de rotavirus, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco de esta enfermedad, ¿no? Ya que cuando nosotros vamos a administrar una vacunación, tenemos que tener conocimiento de qué nos está previniendo o en todo caso, qué enfermedades nos va a prevenir o cuál va a ser la acción de la vacuna. En este caso vamos a conocer un poco más de rotavirus, ¿no? ¿Qué es rotavirus o de dónde viene o por qué es este virus, ¿no? ¿Qué es lo que se da? Dice, el nombre rotavirus deriva de la palabra rota de latín que significa rueda. Este virus se aisló por primera vez en humanos en el año 1973 a través de una biopsia duodenal de niños australianos que cursaban con cuadros de diarreas agudas. Actualmente se sabe que el cuadro de gastroenteritis por rotavirus o rotavirosis puede ser leve, moderado o grave. Se han identificado 7 grupos principales de rotavirus, denominados desde la letra A hasta la letra G. Sin embargo, solo los grupos A, B y C infectan a los seres humanos, siendo en este el grupo A el más importante y el que más infecta a los humanos. En este caso, el rotavirus, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los rotavirus forman un género de virus cuya infección es la causa más común de diarreas en niños menores de 5 años en todo el mundo. ¿Qué pasa, pero licenciada? ¿Esta diarrea es común, dura un día, 2 días, o simplemente de repente presenta sangre en las heces? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es la transmisión, no? En este caso, su transmisión ocurre con mayor frecuencia de persona a persona. ¿Por qué? ¿O cómo? Ante un contacto fecal oral, en este caso por el mal lavado de manos o consumo de alimentos o agua contaminada, incluso si la persona no presenta síntomas. ¿Qué quiere decir? Que yo me he podido contagiar de rotavirus de repente en el carro, ¿no? O agarré por ahí la manija de un baño público, de un restaurante, y por ahí me llevé la mano, los dedos o algo sucio a la boca, ¿no? Contagiado con este rotavirus. Y puede ser que yo llegue a casa, coja otra cosa sin lavarme las manos, ¿no? Y pueda estar contagiando este virus. Entonces, es muy importante que al salir, ingresar o antes de acostarnos, antes de comer los alimentos, el lavado de manos, ¿no? Es por eso que de aquí siempre viene el tema de lávate las manos antes de, después de, ¿no? Que es muy importante. Dice, este virus puede vivir en las perillas de la puerta, juguetes y otras superficies durante bastante tiempo. En algunos bebés o niños, la diarrea puede ser tan fuerte que se pueden deshidratar y requerir atención de emergencia y hasta hospitalización. El niño hospitalizado debe estar aislado de otros niños para evitar la transmisión del virus. ¿Qué pasa con este virus? Este virus en realidad causa tanta diarrea que la deshidratación es la que puede llegar a una fase mortal en cuanto a los niños menores de 5 años o una persona adulta, ¿no? En este caso, ¿cuál sería nuestra protección para esta enfermedad de rotavirus? O ya conociendo un poco más de acuerdo a la enfermedad del rotavirus o a este virus llamado rotavirus, tenemos este tipo de vacuna. ¿Qué tipo de vacuna es? Tal y como se dice el nombre, ¿no? Rotavirus. Es un virus vivo atenuado, ¿no? En cuanto a su descripción, es una vacuna que previene la enfermedad diarreica por rotavirus. Su composición es de una dosis, ¿no? Que contiene rotavirus atenuados humanos. En la cepa RIX 4414. ¿Qué presentación viene? Es una presentación
monodósica, no sé si la conocen, hemos puesto aquí una foto referencial, ya es monodósica, ya viene en una jeringa precargada, ya con aplicador oral, de 1,5 a 2 mililitros. Es de una suspensión oral, líquido transparente incoloro, sin partículas visibles. Cuando ustedes van a poder ver esta jeringuita, ¿no? Con el líquido incoloro dentro, van a ver que no tienen ninguna partículas visibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a observar mi vacuna o mi jeringuita ya precargada, si por ahí tuviera alguna partícula que yo puedo visualizar, tengo que hacer un espacio, detenerme para poder ver qué es lo que está pasando, qué ingresó a esta vacunita, ¿ya? Porque no tendría que tener partículas visibles y aparte de eso es transparente e incoloro. Hay que recordarlo. Está indicado como prevención de enfermedad diarreica severa causada por rotavirus. ¿Cuál es el esquema de vacunación? El esquema de vacunación en cuanto a esta vacuna de rotavirus corresponde a 2 dosis. Edad de inicio, primero iniciamos a los 2 meses de edad, ¿ya? Luego, pasando los dos meses, ¿no? Entre dosis, excepcionalmente, vamos a colocar la segunda dosis. Ahora, el intervalo mínimo puede ser de 4 semanas en ámbitos, ¿no? En ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otras. Entonces, en este caso podemos esperar un intervalo de 4 semanas, pero dentro de nuestro calendario de vacunación estamos a los 2 meses y a los 4 meses, ¿no? Esta edad máxima de administración va a ser a los 8 meses 0 días. Recuerden bien eso. La vacunación de rotavirus solo puedo aplicarla hasta los 8 meses. Pasado los 8 meses, ya no sería dable ni tampoco me permite mi norma técnica número 196/2022 aplicar esta vacuna a un menor de 5 años o un menor de 1 año. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo puedo recuperarla? Hasta los 8 meses de mi pequeño. ¿Cuál es la dosis? 1,5 mililitros. ¿Cuál es la conservación de la vacuna? Más 2 grados a más 8 grados. Y una vez abierto, su uso es inmediato. Ahí tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? No podemos sacar la vacuna de nuestra cadena de frío y de repente tenerla por 10, 15 minutos hasta orientar a la mamá a la intemperie. Recuerden que siempre la orientación a la madre o al familiar que acompaña a nuestro pequeño es antes de la vacuna. Se retira ya de nuestra cadena de frío o termo preparado cuando estamos listas para administrar. ¿Ya? Entonces ya tendríamos que tener a nuestro niño o niña preparado para que pueda recibir esta vacunita oral. De preferencia siempre solicitarle a la mamá, ¿no? O al acompañante que tenga su pañito o baberito a la mano para ir limpiando, ¿no? En cuanto a lo que pueda ocasionar, ¿no? Vía y sitio de administración, vía oral. Si el niño escupe o regurgita la vacuna, no se administra una dosis de reemplazo. Ya recuerden que esta vacunita se absorbe o va a ser absorbida a través de las mucosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre voy a tratar de aplicar esta vacuna, ¿no? En forma de costadito, ¿no? Directo a las mucosas de los cachetitos internos, ¿no? No tanto directo para que lo pase, sino despacio, lento, de forma de costadito, directo a las mucosas. Puede ser de que el niño pueda regurgitar, vamos a hacerlo en forma lenta, despacio, a medida que el niño pueda ir pasando, ¿no? O pueda ir saboreando, como se dice el tipo de vacuna. Si escupe o regurgita la vacuna, no se administra una dosis de reemplazo. Recuerden que esta vacunita ya es precargada, es la dosis habilitada para estos pequeños y está preparada para ellos también. ¿Qué posibles efectos postvacunales vamos a tener? Puede presentar en muy pocos casos alza térmica, diarreas o vómitos e irritabilidad, ¿no? En caso de que estos síntomas suelan aparecer con constantes horas y no suelan disminuirse, ya sea con su Panadol o con alguna administración de medicamentos que el médico les va a dar, recuerden que este niño tiene que ser llevado por emergencia para que pueda ser evaluado. En cuanto a las contraindicaciones, el rotavirus estaría solamente contraindicado ante una reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna.
En este caso, también estaría contraindicado en niños con inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores, ¿no? No voy a vacunar a mayores de 8 meses, 0 días. Eso también estaría dentro de nuestra contraindicación y por eso lo hemos puesto así en resaltado y en negrito, ¿ya? Su uso simultáneo con otras vacunas no tiene ningún problema, se puede administrar simultáneamente con cualquier otras vacunas virales, bacterianas u otras. Ya recuerden que siempre va a ser absorbido a través de las mucosas, hay que tratar de darle lento, no es como la vacuna que se da como la vacuna, perdón, administrada intramuscular o de repente subcutánea que se hace todo en uno, ¿no? No, esta vacunita de rotavirus podemos ir dándolas de a poquito sin retirar la jeringuita de la boca del niño. ¿Ya? Eso es en cuanto a rotavirus. Ahora vamos a pasar al tema de vacuna pentavalente. Si tienen alguna duda, consulta, lo va por favor registrando, ¿ya? Y nosotros al finalizar vamos a continuar con las preguntas. En este caso, ¿qué es la vacuna pentavalente? ¿O de qué enfermedades nos va a prevenir? La vacuna pentavalente o quíntuple celular, como es llamada, es una vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades. ¿Qué enfermedades son? Difteria, tos convulsiva o tos ferina, como deseen ustedes llamarlo, ¿no? Tétano, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. Esas son las 5 enfermedades que nos protegen. ¿Cuáles son? Difteria, tos convulsiva, tétanos, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. Entonces, vamos a conocer un poco de lo que son estas 5 enfermedades para poder saber de qué estamos previniendo a nuestro niño. En este caso, por ejemplo, tenemos la enfermedad de la difteria. Dice que la difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores o vías respiratorias altas, y produce una toxina que afecta a otros órganos. ¿La difteria es mortal? Así es. ¿Por qué? Porque la toxina puede causar miocarditis o neuropatía periférica. Su tasa de mortalidad es hasta de 10%. ¿Cómo la vamos a contagiar? Por un contacto físico, gotículas o partículas de la nariz o boca al toser, estornudar o hablar. ¿Quiénes están en riesgo? La población que no ha sido vacunada, niños menores de 4 años, adolescentes y gestantes, nuestra población más vulnerable y en este caso también nuestros adultos mayores. ¿Ya? Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener por ahí? Dolor de garganta, dificultad para deglutir, dificultad también para respirar. Entonces, esta enfermedad de la difteria es producida también o contagiada también a través de gotitos o partículas al momento de toser y estornudar. Una vez más, podemos saber por qué es importante cubrirnos o enseñarle a nuestros pacientes cubrirse siempre al toser o estornudar. Aparte de ello, ir siempre con las ventanas abiertas en los buses, carros o oficinas. ¿Ya? El aire que pueda ingresar y que pueda retirarse del ambiente, o en este caso bombear en el ambiente, es muy importante. ¿Ya? No estamos libres de esta enfermedad de la difteria. Ahora, pasemos a tos convulsiva. Conozcamos un poco de la tos ferina o tos convulsiva. Es una infección bacterial altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable, que puede durar semanas, incluso hasta meses. Es causada por una bacteria que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada. En este caso, la Bordetella pertussis. Esa va a ser la bacteria, ¿no? Esas partículas graves pueden ser menores de 1 año de edad y se encuentran entre las 10 primeras causas de muertes en niños. Produce ataques de tos seca sin catarro, sin resfriado, ¿ya? Y el periodo de incubación puede ser de 7 a 10 días. Puede comenzar con una fase de gripe similar al resfrío común, con tos seca que va a ir en aumento. Esta tos seca se incrementa mayormente en las noches y puede causar hasta vómitos. Luego se pasa a la segunda fase con los ensalivación sin inhalación de aire.
que puede finalizar con una inspiración profunda sibilante, ¿ya? Y sonora. En los lactantes pueden producir apneas, ¿ya? Suelen producir apneas que dejan de respirar unos instantes y después de 4 a 6 accesos de tos, el bebé queda muy agitado y elimina un líquido viscoso similar a la clara del huevo. Entonces, este contagio es igual que la difteria, ¿no? Se produce de una persona infectada cuando tose o estornuda o habla. Entonces, ahí hemos conocido un poco más de la difteria. ¿Qué otra enfermedad nos ayuda a prevenir la vacuna pentavalente? En este caso, es la enfermedad del tétano. El tétano es una enfermedad grave del sistema nervioso que va a ser causada por una bacteria productora de toxinas. La enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello. El tétano, conocido comúnmente como trismo, ya puede iniciar con un corte o una herida profunda y de esta manera infectarse con esta enfermedad. Un pinchazo de una herida o una perforación de un tatuaje con agujas contaminadas pueden provocar esta enfermedad del tétano. O los daños en una caída donde nos podamos de repente raspar con un objeto, de repente un fierro oxidado o un clavo oxidado. En estos casos podríamos contagiarnos de tétano. El uso también de inyectables o agujas infectadas o también de la mordedura de algún animal, ¿no? Entonces, ante esta enfermedad también nos previene la vacuna pentavalente. ¿Qué otra enfermedad más nos va a prevenir esta vacuna? Es la Haemophilus influenzae tipo B. La enfermedad por Haemophilus influenzae tipo B es una afección grave causada por la bacteria llamada Haemophilus influenzae tipo B. Los bebés y los niños menores de 5 años son los que están en mayor riesgo de contraer esa enfermedad que puede causar una discapacidad de vida, ¿no? Y ser mortal. Recuerden que tuvimos un evento, ¿no? De esta gripe, Haemophilus influenzae tipo B, donde hubieron muchas personas que fallecieron. En este caso, nuestros signos y síntomas van a ser fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de equilibrio, ardor fuerte en los ojos, dolores en los oídos, náuseas y vómitos, que de repente actualmente han estado sintiendo un poco estos síntomas, ya que los resfriados se han ido produciendo más fuerte y la sintomatología se ha ido pareciendo, ¿no? Entonces es muy importante esta vacunita para prevenirnos también de esta influenza tipo B. Y de la última vacuna que nos previene para completar las 5 enfermedades es la hepatitis B. Como todos sabemos, la hepatitis B es una enfermedad, ¿no? Que va a afectar al hígado provocada por el virus de la hepatitis B. Este virus puede producir una infección de por vida. En este caso, cirrosis, en cuanto a cicatrices, cirrosis hepática, puede llegar a un cáncer de hígado o una insuficiencia renal y muerte. ¿Cómo nos podemos contagiar de esta enfermedad de hepatitis B? Lo podemos contraer por contacto directo o con objetos que contengan fluidos como sangre. ¿Ya? También está presente en los fluidos corporales, como el semen, fluidos vaginales, por lo que también puede ser contagiada por vía sexual. Por eso es bueno prevenirse y siempre protegerse, ¿no? En este caso, la prevención, utilizar siempre nuestras barreras de protección efectivas, como el condón, en el caso de las relaciones sexuales seguras. Nunca utilizar agujas, afeitadoras ni cepillos de dientes ajenos. Evitar el contacto con sangre infectada, ¿no? No utilices instrumentos no esterilizados en caso de tatuajes o piercing. En caso de que ustedes quieran hacerse, ¿no? O realizarse un tatuaje o piercing, traten de que siempre sea en lugares recomendados, ¿no? O lugares que ustedes puedan confiar y tener una confianza de ellos, ya que a veces nos dicen que estas agujitas o instrumentos son esterilizados y lamentablemente no es así. Este término de hepatitis se refiere a las enfermedades que causan inflamación en el hígado. Mayormente puede ser ocasionada por un virus, que en este caso sería la hepatitis, ¿no? Cuando esta inflamación se va a agudizar, provoca que más del 80% de los cánceres de hígado primario también puedan evolucionar a una fibrosis o a una cirrosis, ¿no? Entonces, importante recordar que es el tipo de hepatitis más común, el hepatitis B, ¿no? 350 millones de personas en el mundo viven con hepatitis B, ¿no? Es 100 veces más infecciosa que VIH,
¿ya? Y eso hay que recordarlo y hay que tenerlo en cuenta también. En este caso, los síntomas puede ser una enfermedad silenciosa, que no tengamos síntomas, y en la mayoría de los casos, recién vamos a presentar los síntomas hasta que esta enfermedad esté muy avanzada, ¿no? En este caso, ya ustedes habrán visto que hay algunas personas que determinantemente, ¿no? Empieza a pintarse o a decolorarse la piel, ¿no? De color amarillo, ¿no? Y es ya donde, pues, ellos puedan detectar una cirrosis hepática o por ahí un cáncer de hígado. Y lamentablemente esta sintomatología es ya en el término o excepciones bien avanzadas de esta enfermedad, ¿no? Hay tratamiento, existe tratamiento para disminuir los efectos del virus y que no avance el daño al hígado, ¿ya? En este caso, recuerden que todo diagnóstico previo siempre es bueno para poder avanzar con un tratamiento, ¿no? Conociendo ya estas 5 enfermedades y teniendo conocimiento un poco más qué es lo que nos afecta, cómo se determina de repente o qué nos ocasiona, vamos a irnos por la vacuna como tal, que es la pentavalente, ¿no? Es un tipo de vacuna de combinación de vacunas inactivadas o en este caso muertas. La vacuna combinada, esta vacunita de pentavalente, contiene células completas inactivadas de bordetela, pertussis, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el polisacárido conjugado de Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Los toxoides de difteria y tetanus se obtienen respectivamente de cultivo de Corynebacterium diphtheria y Clostridium tetani, respectivamente por inactivación con formaldehído y purificación. El componente de suspensión de pertussis se obtiene de cultivos de bordetela de la pertussis tras inactivación y purificación. El componente de la Haemophilus influenzae tipo B se prepara del polisacárido capsular de la cepa Haemophilus influenzae tipo B, perdón, y después de la inactivación se liga el toxoide tetánico, ¿no? Esta es la presentación, ¿ya? Para que las puedan ir conociendo. Esta vacunita pentavalente está compuesta por, cada dosis contiene 0.5 mililitros, ¿no? En las cuales contiene toxoide diftérico 30 unidades, toxoide tetánico 40, pertussis, que es una célula entera de 4 unidades, ¿no? Un hepatitis B de RADN, RADN de 10 microgramos y un polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenzae tipo B, conjugado con toxoide tetánico, que en este caso viene a ser la proteína transportadora de 10 microgramos, ¿no? A ello también contiene el absorbido en fosfato de aluminio de 1.5 miligramos y su preservante que va a tener es el tiomersal de 0.05%. En cuanto a la presentación, es un frasco monodosis de 0.5. Van a ver que el líquido es color blanquecino, ligeramente opaco, ¿no? Ustedes cuando van a poder ver el frasquito, la presentación, van a ver que su líquido es color blanquecino ligeramente opaco, ¿no? Tampoco tiene partículas, ¿no? Y está indicado para la prevención de la difteria, tosferina, tétanos, enfermedades invasivas provocadas por el Haemophilus influenzae tipo B, que en este caso también podrían determinar en una meningitis, neumonía, ¿no? Hepatitis B en niños menores de 7 años y 0 días. ¿Ya? Está indicado en niños menores de 7 años y 0 días. ¿Qué quiere decir? Que si me llega un niño de 7 años, un mes, no va a poder completar este calendario de vacunación. ¿Ya? Para este año 2023, en esta nueva norma técnica que nos han referido, podemos completar esta vacuna de pentavalente hasta los 7 años del menor o del pequeño. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Es importante que las 3 dosis sean administradas antes de cumplir el primer año de edad para poder tener a nuestro niño protegido. ¿Cuál va a ser la edad de inicio? A los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de edad, con un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. ¿Cuál es nuestro excepcional? Como ya saben, excepcionalmente se puede vacunar de 4 semanas o más en ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico, entre otros. Pero mientras que mi calendario lo voy a manejar siempre a los 2 meses, 4 meses y 6 meses de edad. ¿Ya? Solamente en casos excepcionales puedo tener, ¿no?
un intervalo de hasta 4 semanas. En caso de interrupción de la vacunación, sabemos, y ya lo hemos tocado anteriormente, ¿no?, que es importante completar el esquema de tercera dosis y que no reiniciamos esquema de vacunación. Siempre vamos a hacer la continuidad. Esto se debe para completar tomando en cuenta el intervalo mínimo. Aquellos niños y niñas que no recibieron la tercera dosis en la edad descrita anteriormente, podrá recibir la vacuna hasta los 7 años y 0 días. Recuerdan que anteriormente solo se podía recuperar esta vacunita hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, o sea, antes de cumplir 5 años, ya, ahora no. Ahora nuestros niños pueden recuperar esta dosis, ¿no? O les podemos administrar esta dosis hasta los 7 años, 0 días, ¿ya? La dosis que vamos a aplicar es todo nuestro frasquito, que es de 0.5 mililitros. La conservación de mi vacunita, ¿cuál va a ser? Más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Y una vez que el frasco esté abierto, es de uso inmediato, al igual que la vacunita de rotavirus. Ya saben las indicaciones, previo preparación de la vacuna, siempre es importante, ¿no?, informar a la mamá de lo que le va a proteger la vacunita, de qué es lo que vamos a administrarle para recién poder nosotros preparar la vacuna y realizar la administración, ¿sí? Vía y sitio de administración es de vía intramuscular, ya 90 grados centígrados. En menor de 2 años, ya sabemos que hasta el año pasado, ¿no?, nuestra nueva norma técnica anterior nos decía que nosotros podemos vacunar hasta el año en el músculo vasto externo, ¿no?, que en este caso era del muslo, y que a partir del año, ¿no?, ya podíamos vacunar en el músculo deltoides. Ya, para ese nuevo año y con esta nueva norma técnica de la número 196/2022 de inmunizaciones, en los menores de 2 años vamos a vacunar en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, tercio medio. ¿Qué quiere decir? Que hasta los 2 años mi niño va a recibir la vacunación en el muslito, ¿ya? O en la piernita, como ustedes dicen. De 2 años a 7 años, 0 días, ¿dónde va a recibir la vacunita? En el músculo deltoides. Cara lateral externa, tercio superior del brazo. Aquí, 90 grados. ¿Ya? Recuerden, a partir de los 2 años, bracito. Menor de 2 años, muslo o piernita, como quisieran llamar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Las jeringas que vamos a utilizar es una jeringa de 1 cc con aguja de 25 por 1 pulgada. Y ahora tenemos las agujas que son pues autorretráctiles. Ya, esto también hay que explicarle a la mamita porque muchas veces las mamás piensan que esta agujita se queda dentro de la piernita o cuando hacen los efectos postvacunales vienen y dicen, ah, licenciada, es que yo nunca vi que le sacó la aguja y que la aguja seguro se quedó dentro y por eso a mi niño se le ha puesto morado, se le ha hinchado la pierna, no puede movilizarlo. Entonces, todas estas cosas siempre es bueno antes indicarles y prevenirle a los padres de familia o acompañantes, que sea siempre la explicación clara, sencilla, para que los acompañantes puedan irse con mayor confianza a casa y puedan saber que los efectos postvacunales van a ser por la vacunación inoculada, más no por el procedimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como enfermeras, como licenciadas, vamos a garantizar que este procedimiento sea el adecuado para que esta vacunación sea efectuada. ¿Ya? Entonces, los posibles efectos postvacunales, en reacciones locales podemos tener dolor, enrojecimiento, induración en el lugar de la aplicación. ¿Ya? En este caso tenemos que tener bastante cuidado, explicarle a la mamá que evite presionarle esa piernita o tocarle mucho tiempo esa pierna, que evite ponerle cremas que calienten o paños calientes, ¿ya? Ya que si ponemos algo caliente va a hacer de que esto pueda terminar en una celulitis. Si quiere aplicarle algo que sea paños fríos, ¿no? Y que mantenga la piernita descansada. Por ese día el bebé podrá moverse, podrá patalear, ¿no? Podrá estar en camita, pero de preferencia en cama, sin que lo esté cargando tanto, ¿ya? Y que de preferencia la piernita siempre esté libre para poder evitar que se caliente esta zona. Ahora, como siempre ustedes les indican su panadorcito, ¿no? En caso de que tenga fiebre,
esto también hay que explicarle a la mamá que este jarabe, ¿no? También va a hacer de que los síntomas disminuyan, que el dolor disminuya, ¿no? Y que esta inflamación también disminuya. Eso también hay que darle claro a la mamá para que ella pueda irse más tranquila, ¿ya? Y hay que explicarle de que el dolor, el enrojecimiento, que la induración en el lugar de la aplicación se ponga dura durante esos primeros 24 horas hasta 48, es parte de la vacunación. De ahí tiene que ir disminuyendo. En caso de que no disminuya, sí tendría pues que llevarla por emergencia o traerla al centro de salud para que pueda ser evaluada. Eso también hay que dejarle claro porque a veces las mamitas se asustan. Después de estas 24 o 48 horas no saben qué hacer, dónde llevar al niño. Y como tienen todas estas preguntas, dudas, vienen al establecimiento, pero no a hacer la consulta, sino ya vienen enojadas, ¿no? Ya vienen desesperadas por lo que les está pasando a sus niños. En cuanto a las reacciones sistémicas, se manifiestan en las 48 horas siguientes a la vacunación, como el niño puede estar con llanto persistente, el alza térmica puede pasar los 38 grados centígrados y puede estar muy irritable. Hay que explicarle que estos son unas reacciones, ¿no? En las cuales que ella tiene que evidenciar para poder llevarlo por emergencia o poder informarnos en cuanto a estas reacciones. Menos frecuentes, ¿no? Que no se han dado o se dan el 1% de 1000, ¿no? Son convulsiones, tipo espasmos o crisis de ausencia. Ya, eso también hay que estar observando. ¿Cuándo está contraindicado esta vacunita? En alguna reacción alérgica a dosis previas de la vacuna o a uno de sus componentes mayores de 7 años, ¿no? O a uno de sus componentes, perdón, y también contraindicado en niños mayores de 7 años. Ya, recuerden que solamente hasta los 7 años, 0 días, podemos recuperar esta vacunita. El uso simultáneo con otra vacuna puede ser aplicada con cualquier otra vacuna, ya sean virales o bacterianas u otras. No tenemos ningún problema en cuanto a esta vacuna pentavalente. ¿Ya? Ahora que sabemos un poco más de la vacuna pentavalente, vamos a conocer un poquito más de la vacuna antineumocócica, ¿ya? Porque es así, no es una vacuna neumococo, como la solemos llamar, ¿no? Sino es una vacuna antineumocócica. ¿Por qué? La enfermedad antineumocócica es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae, también conocida como neumococo, ¿ya? Esta bacteria puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente sanguíneo llamada bacteremia, ¿no? La bacteremia, que es una infección del torrente sanguíneo. Entonces, esta enfermedad, se dice que la neumonía neumocócica mata de 1 de cada 20 personas adultas que la han contraído. En cuanto a la bacteriema neumocócica, va a matar 1 de cada 6 adultos que la contraen. Y en cuanto a la meningitis neumocócica, puede llegar a ser mortal de 1 de cada 6 personas también que la han contraído. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad antineumocócica, y dentro de esta antineumocócica, como suele llamarse, está la neumonía, está el neumococo, está la meningitis, son enfermedades mortales de las cuales hay que tener mucha cautela y informar a la población por qué los estamos vacunando, de qué los estamos previniendo, ya que es muy importante y esta vacunita va dirigida mayormente a nuestros menores de 5 años y a nuestros adultos mayores y personas en riesgo, ¿no? En este caso, la vacuna antineumocócica es un tipo de vacuna conjugada. Antes de pasar al tipo de vacuna que tenemos, quiero recordarles que en esta enfermedad antineumocócica nosotros tuvimos ya, o el año pasado terminamos con el tema de la pandemia, ¿no? Recuerden que la enfermedad del COVID, si bien es cierto, se llevó a muchos familiares y a muchas personas conocidas, ¿no? Tal vez no por esta misma enfermedad del COVID, sino que debilitaba los pulmones y era un acceso directo a las vías respiratorias de cualquier otro tipo de enfermedad. Y por lo que mayormente fallecían nuestros familiares o personas conocidas, eran por ese tipo de bacterias, ¿no? Era por una neumonía, por un caso de meningitis o por un caso de una neumonía, ¿no? Porque los pulmones habían sido infectados. Entonces, hay que recordar siempre que esta enfermedad de los pulmones estamos expuestos todos, ya que se van a contraer todo por las vías respiratorias.
Entonces, ¿qué es importante? Como les decía anteriormente, el ambiente ventilado, ¿no? Taparnos al toser o estornudar, cubrirnos, ¿no? Ya sea con un pañuelo. No escupir en las calles, de preferencia si estás con una tos con flema o algo así, escupirlo en un papel y desecharlo, ¿ya? Hacer de que los rayos del sol ingresen a nuestro ambiente. Es muy importante. Entonces, ahora sí vamos a conocer un poco de esta vacunita. El tipo de vacuna es una vacuna conjugada, ¿no? En cuanto a su descripción, es una vacuna que previene las infecciones invasivas graves de los serotipos más comunes de estreptococos, neumonía o neumococo. Existen más de 93 variedades de serotipos de neumococo. 93 variedades, imagínense, de las cuales solo la neumonía y la neumococo son las mortales, ¿sí? Pero estos casos pueden llegar a ser graves y es ahí cuando los casos de resfrío común, de asma, de procesos respiratorios suelen empeorar, vamos a tener esta ventana abierta para nosotros poder contagiarnos de esas enfermedades. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Por eso, si tienes un resfriado común, si tienes una tos que no te pasa, si tienes por ahí, no sé, una sintomatología rara que te está afectando a la tos, a la gripe, lo más recomendable es no automedicarnos. ¿Ya? De preferencia siempre visitar a nuestro médico para que nos den las medicinas necesarias. Hay personas que se automedican 5, 10, 15 días y después de esto recién se dan cuenta de que están haciendo ya un proceso más grave o que estos pulmones están infectados por una neumonía. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Cuál es la composición de esta vacunante neumocócica? Cada dosis contiene 0.5 mililitros, ¿ya? ¿Y qué contiene estas dosis de 0.5 mililitros? Que son estos frasquitos de acá, la vacuna antineumocócica. Contienen polisacárido neumocócico para serotipos 1, 3, 4, 5, contienen 6A, 6B, serotipos 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. También contienen 2.2 microgramos de cada uno. El polisacárido neumocócico para serotipo 6B contiene 4.4 microgramos, ¿ya? Contiene también una proteína diftérica, CRM 197, 34 microgramos. Contiene también aluminio como adyuvante en forma de fosfato de aluminio, en este caso 125 microgramos. Y otros ingredientes como el polisorbato, que contiene 100 microgramos, y el cloruro de sodio y agua para inyección. Todo esto está compuesta en 0.5 mililitros de vacuna antineumocócica. ¿Ya? La presentación es como la pueden ver, es una presentación monodosis en un frasquito de 0.5. Su suspensión es homogénea de color blanco al mezclarlo con movimientos rotatorios, ¿ya? Porque van a ver que cuando ustedes lo alzan por primera vez o sacan de su cadena de frío, toda la suspensión homogénea de color blanco va a estar un poquito sentada. Al ser movimientos rotatorios, antes de preparar o previo a la vacunación, van a ver que esto se va a ir mezclando, ¿no? Ahora, está indicado en la prevención de las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo como enfermedades de neumonía, meningitis, sepsis y las no invasivas como otitis media aguda y sinusitis también, ¿ya? ¿Cuál es el esquema de vacunación de esta vacunita? En la norma actual, tenemos que el esquema de vacunación en menores de 5 años son 3 dosis. Primera y segunda dosis antes del primer año, ¿ya? La edad de inicio es a los 2 meses de edad, ¿ya? Entre la primera y segunda dosis son 2 meses de intervalo. Solo podemos tener una excepción de intervalo de 4 semanas en cuanto a ámbitos de difícil acceso o situación de riesgos epidemiológicos como en las anteriores vacunas, ¿no? La tercera dosis se va a administrar a los 12 meses o al año del paciente. Ya ahí cumplimos las 3 dosis en los menores de 5 años. Como ya sabemos, en caso de interrupción de la vacunación, va a ser importante completar el esquema de tercera dosis. En ningún caso reiniciamos esquemas, no se olviden, y considerando siempre el intervalo mínimo para esta aplicación de vacuna. Los no vacunados entre 12 y 23 meses,
o sea, entre el año y antes de cumplir los 2 años, recibirán 2 dosis con intervalo mínimo de 1 mes entre cada dosis. ¿Qué quiere decir? Con un intervalo de 4 semanas. Los niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis deben recibir una dosis por única vez. ¿Ya? Entonces, vamos a aclarar bien esto para tenerlo en cuenta. En menores de 1 año, 3 dosis, ¿no? Su primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis al año. Si tengo un niño que no se ha vacunado, que tiene 1 año y es menor de 2 años, va a recibir 2 dosis. Sí le puedo administrar 2 dosis, ¿ya? Con un intervalo mínimo de 1 mes o 4 semanas entre cada dosis. Ahora, si mi niño tiene de 2 a 4 años y no ha recibido ninguna vacunita de neumococo, solo le puedo administrar una sola vacunita, una sola dosis, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro para que ustedes también puedan continuar con ese proceso de vacunación. Si hubiera algún tema de cierre de brecha, si hubiera algún tema de brote o algo, tienen ese calendario ya agendado. En cuanto a la vacunación en mayores de 5 años, está indicado en niños de 5 años a 60 años con morbilidad. ¿Ya? O sea, en población de 5 años hasta 60 años con comorbilidad. ¿Cuáles son las comorbilidades que ingresan? Enfermedad pulmonar crónica, nefropatías, cardiopatías, diabetes, hemoglobinopatías, infección por VIH, síndrome de Down, neoplasias, esplenectomizados e inmunosuprimidos, que no han recibido la vacunación primaria. ¿Ya? Ellos deberán recibir una dosis. ¿Ya? Ellos pueden recibir su primera dosis, no hay problema. En los adultos mayores de 60 años a más, deben recibir, y está indicado, ¿cuántas dosis? Una sola dosis. ¿Ya? No es como la influenza, que lo vacuno cada año. En cuanto a la vacunación antineumocócica, para prevenir la enfermedad del neumococo, neumonía, meningitis, en adultos mayores es una sola dosis, por favor, no se olvide. ¿Ya? ¿A quién también está indicado en cuanto a personas mayores? A todo el personal de salud. Todo el personal de salud debe ser administrado con una dosis de esta vacuna antineumocócica. ¿Cuál es la dosis que voy a administrar? 0.5 mililitros. Mi conservación de vacuna, ¿cuál es? Más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Una vez abierto mi frasquito o una vez sacado de mi cadena de frío, su uso es inmediato. ¿Ya? Otra vez repetimos acá de que por favor todo debe estar listo para yo poder sacar mi frasco de vacuna, ya sea de mi cadena de frío o de mi termo preparado y listo para proceder a vacunar. ¿Cuál es la vía y sitio de administración? Va a ser una vía intramuscular, 90 grados, ¿ya? El sitio de administración, como lo hemos repetido igual que la pentavalente, en menores de 2 años va a ser en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, ¿ya? En mayores de 2 años, en el músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo. Adultos mayores de 60 años se aplican en la parte superior de la cara lateral externa, ¿no? Del brazo, en este caso la región deltoides, igual que en los mayores de 2 años, ¿ya? ¿Cuáles son las jeringas que voy a utilizar? Una jeringuita de 1 cc con mi agujita 25 por 1 pulgada y también autorretráctil. Aquí, por favor, hacerle mucho hincapié de explicarle también cómo es esta agujita autorretráctil a nuestros adultos mayores, ¿ya? Ya que ellos también tienen bastantes inquietudes ante estas vacunitas que son ya, o estas jeringuitas que ya son autorretráctiles. Igual, ellos también piensan que la agujita se quedó adentro, que nunca le sacaron, que la enfermera, entonces hay que explicarle bien, claro y sencillo para que ellos puedan irse tranquilos a casa. Posibles efectos postvacunales, ¿no? Las reacciones locales van a ser dolor, puede haber un poco de eritema, edema también, e induración en el sitio de inyección, ¿ya? Entonces, en este caso también en nuestros adultos mayores o en nuestros menores de 5 años, por favor,
Cualquier pañito que se puedan colocar o si se quieren colocar algo, todo con presas frías, ya nada caliente. No es bueno que se caliente en la zona porque podemos llegar a hacer una celulitis ante estos efectos postvacunales, ¿ya? Las reacciones sistémicas que vamos a tener pueden tener alza térmica, un poco de irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas o alguna reacción cutánea. ¿Cuáles son las contraindicaciones para esta vacunita? Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluido el toxoide de la difteria, ¿no? Una reacción anafiláctica en caso de que pueda tener a una dosis previa. Hay que estar siempre consultándole y preguntándole al paciente, ¿no? Si es alérgico a algún medicamento, si alguna vez se vacunó, algo le pasó. Hay que tratar de explicarle, de preguntarle siempre al paciente porque a veces no nos informan y nosotros vacunamos y es que algunos efectos adversos suelen aparecer, como puede ser también que sea parte de la persona. ¿Ya? Uso simultáneo con otras vacunas, sí podemos administrarlas simultáneamente con cualquier otra vacuna, ¿no? Ya sean virales o bacterianas, y debe ser aplicada en sitios anatómicos diferentes, ¿no? Con una distancia de más o menos 2,5 centímetros. En este caso, porque nuestros niños menores de 1 año, ¿no? Aplicamos las vacunitas pentavalente y también aplicamos la antineumocócica, ¿no? En este caso, de preferencia, a veces preferimos una piernita para penta y otra piernita para neumococo y en este caso, IPV, ¿no? Entonces, va a depender del profesional, pero siempre hay que tratar de ver esta distancia mínima que es de 2,5 centímetros. Importante lo que debemos saber antes, durante y después, ¿no? Y si de repente hay más cositas que debemos conocer, ustedes me informan o lo hacemos para que esto sea más fluido y el aprendizaje también pueda ser mutuo. ¿Qué debo hacer antes de una vacunación? Primero, verificar la temperatura de los termos portavacunas y cajas transportadoras de vacunas. Ya no es que descongelo mis paquetes o porque estoy apurada, no descongelé mis paquetes y meto a mi termo y me voy. Y todas mis vacunas congeladas. No, hay que verificar siempre la temperatura. Ya, su termómetro siempre tiene que estar en su termo de vacunación. Asegurar el orden y la limpieza del ambiente de vacunas, en este caso de mi centro de vacunación, si estoy en punto de vacunación, ¿ya? Preparar el material, en este caso termoportavacunas, puede ser jeringas, agua, jabón, entre otros insumos que yo voy a necesitar. Tenerlo todo listo, preparado, para que cuando venga mi paciente a vacunarse, lo único que se espere es que yo le explique el procedimiento que le voy a hacer, le explique los efectos postvacunales y automáticamente pueda vacunar. Esto va a ser más fácil de que yo pueda hacer mi procedimiento, ¿ya? Preparación adecuada de los paquetes fríos de los termos portavacunas y cajas transportadoras, ¿ya? Recuerden que mi termo portavacunas, mis paquetes fríos no deben ir congelados, ¿ya? Siempre hay que descongelarlos 1 a 2 horas antes. Conocer las dosis, vías de administración y jeringas que voy a utilizar. No me vaya a cargar otra jeringa y al final, cuando estoy a punto de vacunar, recién me doy cuenta que la jeringa no es la adecuada, ¿ya? Leer el inserto de la vacuna como referencia de los diferentes tipos de la vacuna según la fabricación. Por favor, tienen que tener bastante cuidado. Esta vacunita, por ejemplo, que tenemos de aquí de pentavalente, les voy a mostrar. Se parece mucho, mucho en el color, en el frasco, en la presentación a las vacunas de COVID, ¿ya? Así que siempre es bueno leer antes de, ¿ya? De mi aplicación o de mi procedimiento, leer lo que yo voy a aplicar y leer lo que tengo como vacuna, ¿ya? Entonces leemos el inserto de la vacuna. ¿Es pentavalente? ¿Es neumococo? ¿Es COVID? Porque se parecen, hay frasquitos que se parecen bastante. Ya ha pasado, hemos tenido casos que sacan el frasquito y piensan que es, y después de administrar la vacuna recién se dan cuenta que es otro frasquito de vacuna que se parecía. Y te dicen, no, pero era igualito. No, entonces hay que leer siempre, ¿ya? En este caso también que tenemos que fijarnos, muy importante, la fecha de vencimiento, la fecha de expiración, ¿ya? Si fuera multidosis, siempre hay que colocar el día que fue abierto, ¿ya? Y cuánto estamos utilizando, cuántos días lo tenemos.
Asegurar el EPP para el personal de salud, ¿no? Anteriormente con el tema de COVID todos utilizaban EPP. En la actualidad creo que ya no se utiliza en los establecimientos de salud, pero sí cuando salen a campo, tal vez, ¿no? Por el tema de la mascarilla. Brindar al usuario la información completa sobre la vacuna a administrar, por qué es importante la vacunación, qué fecha tiene que regresar para su segunda dosis, le apunto con mi lápiz, ¿ya? La información debe ser clara, sencilla para la persona que lo recibe. Los efectos postvacunales, si en caso tuviera este efecto postvacunal que no pasa, la fiebre fuera muy alta, explicarle que debe de irse por emergencia, ¿ya? Todos estos antes de. ¿Qué voy a hacer durante de mi vacunación? El personal de salud debe contar con todos los insumos y materiales ya listos, como les decía, vacuna, jeringa, algodón, agua, jabón, su EPP ya colocado, el carné y formatos ya llenados, ya para poder vacunar. Más que nada el formato donde ustedes apuntan a sus pacientes, ¿no? Y su carnet, bueno, lo pueden rellenar después de la vacunación, pero ya todo tenerlo a la mano, sus lapiceros, todo, todo. Proceder al lavado de manos con agua y jabón antes y después de la vacunación. Es muy importante, no se contaminan ustedes, se cuidan ustedes y también cuidan a su paciente y cuidan la zona donde van a aplicar, ¿ya? Porque si no se puede producir ahí infección. No es necesario el uso de guantes para administrar una vacuna, eso está establecido. El usuario para vacunar debe esperar su turno sentado y tranquilo. Si yo veo que tengo una cola larga, explicar a mis pacientes cómo está yendo mi procedimiento, de qué manera voy a estar vacunando, para que ellos no se desesperen y no empiecen a aglomerarse, porque también me van a aglomerar a mí, me van a producir un poquito de estrés. Entonces, explico y van a ver que ellos también van a poder esperar tranquilos. La preparación y administración de la vacuna debe realizarse en forma inmediata, considerando el tipo de vacuna a aplicar, ¿no? Para evitar errores programáticos o alterar la cadena del frío del biológico. Como les decía, en cada vacuna que hemos tocado, por favor, yo voy a sacar de mi termo la vacuna o de mi cadena de frío al momento ya de administrar. No lo voy a sacar y lo voy a tener ahí en mi riñonera hasta que le explique todo el paciente, hasta que rellene mi formato, hasta que rellene mi historia clínica. No, ¿ya? Porque ahí estaríamos perjudicando la cadena de frío, no estaríamos garantizando una cadena de frío de nuestros biológicos. La limpieza en el lugar de inyección es muy importante. La administración de la vacuna debe hacerse con el usuario sentado y tranquilo. Bueno, en el caso de niños tenemos casos excepcionales, ¿no? Ellos no, a veces no se sientan y están tranquilos, pero ya la mamá o el papá nos ayuda en ese caso, o el familiar acompaña. La asepsia de la zona de administración con torundas de algodón humedecidos con clorexidina que se ha estado utilizando, ¿no? Al 0,05%, realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera y descartamos, ¿ya? Se encuentra prohibido utilizar torundas de algodón previamente humedecidos y guardados en tambores u otros recipientes, ¿ya? A veces nosotros cuando vamos a campo o cuando estamos en nuestro punto de vacunación decimos, ah, ya para ir apurándonos vamos a echarle toda la clorexidina o todo el alcohol o toda la clorexidina a nuestro algodón y lo guardamos y cuando viene nuestro paciente saco y le pongo saco y no, es en el momento, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer después de mi vacuna? Hacer presión suave, ¿ya? 1 minuto con una torunda de algodón, suave, o sea, le coloco y ahí queda, no es que yo lo presiono fuerte. Hay que decirle al paciente y también nosotros como profesionales evitar frotar o la presión excesiva en este punto de vacunación, porque eso va a hacer de que se pueda inflamar o se pueda irritar más la piel. Retirar a pocos minutos la torunda de algodón, ¿no? Muchas veces nosotros, al menos en el Ministerio de Salud o el MINSA, no trabaja con el tema de los esparadrapos, no colocamos esparadrapos, creo que el de salud sí, ¿no? En este caso nosotros no, entonces le tenemos que explicar al pacientito de que 1 minuto presione lentamente y que de ahí se puede retirar su algodón, no habría problemas. Reiterarle la fecha de la próxima cita, ¿no? Si le va a corresponder 2 dosis, 3 dosis, explicarle por qué es importante esta vacunación, informarle sobre las posibles reacciones postvacunales y las acciones a seguir en caso de no ceder, ¿ya? Acudir a su centro de salud más cercano. Elaborar el acta de cierre de jornada de vacunación por táctica de vacunación. Ustedes, ¿no? Pueden elaborar siempre al finalizar su cierre de vacunación, su acta de cierre de jornada de vacunación para que puedan contemplar y conllevar bien los biológicos que han utilizado durante el día. Porque si yo no cierro hoy mi jornada,
Para mañana me voy a acumular. Y ya lo que puse hoy día, 10 pentavalentes, 5 neumococos para mañana, ya no me acuerdo y ya está duro. ¿Ya? Eso es en cuanto al primer tema. ¿Alguna duda, pregunta? Tengo aquí en el chat, si no me equivoco. A ver, vamos a ver por acá. Dice, ¿se puede vacunar rotavirus en bebés de madres PBB? Si me lo puedes describir, por favor. ¿Qué significa PVV? Es necesario administrar la vacuna rotavirus dentro de la temperatura de conservación, ya que es fría y es por vía oral y muchas veces es rechazado por las bebés por la sensibilidad al frío. Así es. Ya, no es que yo voy a calentar mi vacuna para poder administrarla. No, no, eso no está establecido. Ya en tu norma técnica te dice que esta vacunita tiene que estar a más 2 grados centígrados más 8 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que esta vacunita hay que aplicarla a las mucosas, no directo, ni tampoco fuerte, lento, pero directo para las mucosas, ¿ya? Así de costadito a las mucosas, para que pueda ir absorbiendo de a poco al bebé. No le puedes meter todo, porque obviamente por el frío, incluso primero puedes jugar con los labios del bebé, un poquito, y le vas colocando, administrando de a poco. ¿Ya? Pero sí tienes que conservar tu cadena de frío, o sea, eso sí es muy importante. En cuanto a los niños de 1 año, 2 meses que solo recibió una dosis de neumococo, ¿se le completa su calendario? No, su calendario no, solo pueden recibir 2 dosis. Los niños de 1 año hasta antes de los 2 años pueden recibir 2 dosis, con un intervalo de 1 mes. Ya le puedes colocar ahí 2 dosis de neumococo. Personas viviendo con VIH, se refiere a los potencialmente expuestos a VIH. Ahí tendríamos que tener una indicación médica. ¿Ya? Porque si es una persona, un bebé expuesto a VIH, habría que ver también si le han hecho su descarte, si es un VIH positivo, si de repente es una mamá que sí llevó en todo su tratamiento sus retrovirales. Ahí sí yo les diría, ¿no? De que por favor siempre hagan con una consulta médica. Nosotros a pacientes que son inmunosuprimidos o que tienen diagnósticos de esta manera, siempre hay que tener bastante cuidado y hay que evaluar también, ¿no? Su diagnóstico, si están realmente en tratamiento, qué tan responsable ha sido la mamá, qué diagnóstico tiene realmente el niño, si es negativo, si es positivo, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta más de repente para pasar al siguiente tema? Ustedes me informan, por favor. ¿O se va a hacer un descanso de repente de 3, 5 minutos? Sí, hacemos un previo descanso de 3 minutos, 5 minutos. ¿Me informan, por favor? A ver. Las reacciones de la vacuna pentavalente son frecuentemente fiebre, dolor en la zona. Sí, mayormente frecuentemente en pentavalente, más que nada dolor en la zona, se puede ver un poco de endurecimiento de la zona también y la fiebre sí, de todas maneras. ¿Ya? No siempre, a veces a los 2 meses no le da y a los 4 y a los 6 meses sí. O a veces tienen alza térmica a los 2 meses, 4 meses y a los 6 meses ya no. Ya va a depender. Y ¿qué dice? Y rotavirus en bebé con problemas gástricos está contraindicado. Es que chicos, en este caso, en tema de diagnósticos, ya, en tema de diagnósticos, así como ustedes me están poniendo, tendríamos que ver con un especialista o qué diagnóstico tiene. En este caso, qué problemas gástricos tuvo. Problemas gástricos de nacimiento, fue intervenido quirúrgicamente, solo es un problema gástrico que presenta de repente, no sé, siempre desde que ha nacido y solamente son regurgitaciones y de repente por ahí el médico ya le explicó, ya le dijo que no es un problema, sino que de repente siempre lo va a tener porque de repente se llena mucho la pancita o porque la mamá tiene exceso de lactancia o no hay una buena práctica o tal vez porque le dio de comer antes de. Entonces, todos estos casos hay que verlos y hay que evaluarlos por qué. ¿Ya? Los bebés prematuros, ¿con cuánto de peso es adecuado para recibir las vacunas de 2 meses? Ya, actualmente con nuestra nueva norma técnica, ¿ya? En todo bebé, a partir de 1 kilo 500 gramos, pueden recibir todas las vacunas. ¿Ya? A partir de 1 kilo 500 gramos ya ellos pueden ser vacunados. No hay ningún problema.
mientras no tengan un diagnóstico previo o haya una indicación médica de que no puedan ser vacunados. Todos los bebés de 1,5 kilos para arriba ya pueden ser vacunados. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Entonces voy a parar un ratito aquí para poder proceder con el segundo tema, ¿ya? Sí, está A bien, ver, licenciada. ¿sí? Un Y descansito de cinco continuamos con la pregunta minutitos. también al finalizar la otra ponencia. No se preocupen que todavía voy a estar aquí. Ya. Entonces 5 minutos y continuamos con la otra Sí. ponencia. Ok. Sí. Estimados participantes, vamos a continuar en 5 minutitos. Un break de 5 minutitos, ¿ok?